Mi hermana menor entró a mi oficina, puso sus manos sobre mi escritorio y me dijo con una sonrisa burlesca: papá ya decidió. Me va a dejar todo el negocio a mí porque yo sí tengo hijos y tú no tienes a nadie. Me reí en su cara, abrí el cajón de mi escritorio, le lancé la escritura oficial a su regazo y le dije: lee la página 3 y dime a nombre de quién está la empresa desde hace 5 años. En 10 segundos, su sonrisa se convirtió en puro pánico. El olor a aceite quemado, metal frío, diésel y café barato es lo primero que siento en los pulmones cada mañana a las 5:30, desde que tengo 22 años. Mi nombre es Marcos. Hoy tengo 34, y durante los últimos 12 años de mi vida, mi juventud entera estuvo encerrada entre las paredes de ladrillo gris y el techo de lámina de Taller y Soluciones Industriales Vargas. Cuando mi papá, don Tomás, empezó este negocio, no era más que un galpón pequeño en una esquina olvidada de la zona industrial. Había 3 rampas viejas que rechinaban cada vez que levantábamos un auto, 2 cajas de herramientas oxidadas y una deuda gigantesca con el banco que amenazaba con devorarnos cada fin de mes. Mi mamá falleció de un paro cardíaco repentino cuando yo tenía 15 años y mi hermana Daniela tenía apenas 10. Desde ese día, la estructura de la familia se rompió para siempre. Mi papá no supo procesar el duelo. Se refugió en el trabajo un par de meses, pero cuando la carga económica lo rebasó, simplemente se rindió. Empezó a llegar tarde a abrir la cortina, a dejar los cobros a medias, a atender de mala gana a los clientes de años y a gastarse el dinero cobrado por anticipado en apuestas de caballos y botellas de tequila en las cantinas del centro. Llegaba a la casa a las 3 de la mañana, tumbándose en el sillón con la ropa apestando a alcohol, mientras yo me levantaba a preparar el almuerzo de mi hermana para la escuela. Para evitar que el banco nos rematara la casa y la pequeña bodega del taller, tomé la decisión más difícil de mi vida: dejé la carrera de ingeniería mecánica a la mitad. Dejé los libros, me puse el overol azul de trabajo y me metí hasta los codos en la grasa. Mientras mis amigos de la facultad salían los fines de semana a fiestas o planeaban viajes de graduación, yo me quedaba solo en la fosa del taller hasta las 2 o 3 de la mañana, arreglando motores de camiones de carga, haciendo presupuestos a mano bajo la luz de un foco fundido y negociando desesperadamente con los acreedores para que no nos embargaran la única prensa hidráulica que teníamos. ¿Y Daniela? Daniela se convirtió en la intocable de la casa. Mi papá la puso en un pedestal absoluto. Para él, Daniela era la pobre niña frágil, a la que había que consentir en todo para compensar la falta de una madre. Le pagaron colegiaturas en escuelas privadas que salían directamente del sudor de mis horas extra de trabajo. Le compraron su primer auto compacto a los 18 años con el dinero que yo había juntado centavo a centavo durante un año entero para comprar un escáner automotriz que nos surgía para poder trabajar con autos modernos. Daniela creció con la idea deformada de que el dinero aparecía mágicamente en la cajonera de la noche y que el trabajo duro era una tarea inferior destinada a tontos como yo. A los 24 años, Daniela se embarazó de un tipo que no duró ni 2 meses cuando supo la noticia. Mi papá, en lugar de exigirme a mí que la presionara para buscar trabajo o responsabilizarse, me citó en el comedor para decirme que teníamos que apretarnos el cinturón, porque Daniela necesitaba todo el apoyo económico por ser una madre soltera abnegada. Le compré la cuna, la ropa del bebé, pagué la clínica privada del parto y cubrí cada lata de fórmula. 3 años después, tuvo su segundo hijo con otro sujeto que tampoco puso un solo centavo para los pañales ni la leche y que desapareció del mapa en cuanto las cosas se complicaron. Para mi papá y para mi hermana, yo me convertí en un cajero automático con piernas. Una máquina silenciosa de hacer dinero que pagaba la luz, el agua, la renta, el predial, la despensa completa de la casa, las escuelas privadas de mis sobrinos y hasta las vacaciones que Daniela se daba en la playa 2 veces al año para desestresarse de la pesada maternidad. Ella publicaba fotos en redes sociales en hoteles de lujo con sus amigas, mientras yo comía un sándwich frío sobre una llanta de camión entre reparación y reparación. Jamás en 12 años escuché un «gracias» de su boca. Para ellos, yo era el hermano amargado que no tenía vida propia, el que no se había casado, el que no tenía responsabilidades verdaderas, porque no tenía hijos. Nunca quisieron entender que no tenía hijos, ni pareja, ni pasatiempo simplemente porque trabajaba 14 horas al día, de lunes a domingo, para mantener la fantasía de vida acomodada en la que ellos vivían gratis. Hace 5 años, los excesos de la vida de mi papá terminaron por pasarle una factura devastadora. Le diagnosticaron una diabetes severa y problemas renales avanzados que le impedían pisar el taller. Al mismo tiempo, la mala gestión antigua del negocio nos explotó en las manos. El SAT y la Tesorería del Estado nos cayeron con una auditoría masiva por impuestos no declarados y retenciones omitidas de la época en que mi papá administraba la caja chica a su antojo para sus vicios. La deuda acumulada, sumando multas y recargos de casi una década, superaba los $80,000. Los notificadores del juzgado venían cada martes con la orden de embargo en la mano, amenazando con poner los sellos rojos de clausura en la cortina de metal del taller y llevarse los camiones que teníamos en reparación de clientes importantes. Mi papá, aterrorizado ante la idea de terminar en la cárcel o en la ruina total, me citó a la oficina del fondo. Recuerdo que las manos le temblaban tanto que no podía sostener la taza de té. Marcos, hijo, tienes que salvarme, me dijo llorando, agarrándome los puños sucios de grasa. Si me embargan el taller, me voy a morir en un calabozo. Tú eres el único que tiene el historial limpio y crédito en el banco. Pide un préstamo hipotecario a tu nombre, pon la empresa a trabajar y sálvanos de esta. Lo miré fijamente a los ojos. Yo ya no era el muchacho ingenuo de 22 años al que podían manipular con chantajes emocionales. Papá, si pido ese préstamo de $80,000 a mi nombre, me pongo la soga al cuello yo solo durante los próximos 10 años, le dije con la voz helada. Si yo voy a pagar esa deuda colosal con el trabajo de mis manos y con mi crédito personal, el negocio tiene que ser mío. Legalmente mío. Sin intermediarios, sin acuerdos de palabra y sin condiciones. Mi papá, acorralado por el miedo a los notificadores y a la prisión, aceptó de inmediato. Fuimos esa misma tarde con el notario público número 4 de la ciudad. Firmamos un contrato de compraventa definitivo e incondicional de la propiedad del terreno, la bodega, la maquinaria, las herramientas y la marca comercial a mi nombre.
Yo asumí la responsabilidad legal de la deuda completa con el banco y la hacienda pública, y a cambio, la empresa pasó a ser 100% de mi propiedad. A mi papá le asigné un sueldo mensual simbólico para sus gastos personales y le contraté un seguro de gastos médicos mayores privado para garantizar sus diálisis, medicamentos y consultas especializadas. Por recomendación directa del notario, y para evitar dramas familiares innecesarios mientras yo ponía mi lomo para pagar la deuda, no le dijimos nada a Daniela. Mi hermana solo supo que las cosas se habían arreglado milagrosamente con el gobierno gracias a las gestiones de papá. Durante los siguientes 5 años, trabajé como un animal de carga. Modernicé la infraestructura, compré escáneres automotrices computarizados. Contraté a 4 mecánicos certificados y firmé contratos de mantenimiento exclusivo con 3 de las empresas de transporte de carga más grandes de la región. La empresa dejó de ser un taller mugroso de barrio para convertirse en corporativo de mantenimiento Vargas, facturando más de $500,000 al año. Mientras el negocio crecía, la arrogancia de Daniela aumentaba a la par. Al ver que el taller producía dinero de forma constante, empezó a exigir montos cada vez más altos sin dar explicaciones ni mostrar el más mínimo respeto. Marcos, ¿me firmas un cheque por $3,000 para la inscripción y los uniformes de los niños en el colegio bilingüe?, me dijo una mañana, entrando a mi oficina sin tocar. Usando lentes de sol de diseñador y dejando caer las llaves de la camioneta del año que yo le estaba pagando. Daniela, la semana pasada te deposité $2,000 para la despensa y los servicios. La caja de la empresa no es una chequera abierta para tus caprichos, le respondí sin despegar la vista de la pantalla donde revisaba los inventarios de refacciones. Ay, por favor. No te hagas el importante ni el dueño. Gritó ella, azotando su bolsa de marca sobre la mesa de mi escritorio. Eres un tacaño miserable. Vives en un departamento de 2 cuartos, no sales a ningún lado, no tienes esposa, no tienes hijos. ¿Para qué quieres acumular tanto dinero? Ese dinero es el patrimonio de la familia, es el dinero de mi papá. Mis hijos son los únicos nietos Vargas, los únicos que van a llevar el apellido adelante. Tienes la obligación de mantenernos bien porque tú no gastas en nada. Mi papá, desde su sillón en la casa, siempre se ponía de su lado. Cada domingo, cuando yo llegaba agotado de revisar las guardias del taller, mi papá me miraba con reproche y soltaba frente a los niños. Marcos, tienes que aflojar la mano con tu hermana. Ella tiene una familia real que sacar adelante, tiene la boca de 2 niños que alimentar. Tú estás solo en el mundo y no le rindes cuentas a nadie. Si el día de mañana yo llego a faltar, tú ya estás realizado y sabes trabajar con las manos, pero ella necesita el respaldo económico absoluto del taller. Yo no decía nada. Me limitaba a comer en silencio, pagar la cuenta del supermercado o la cena y retirarme a mi departamento. Dejé que pensaran lo que quisieran. La soberbia es una trampa mortal en la que los ignorantes terminan cayendo solos. Hace 3 meses, la salud de mi papá sufrió una recaída fuerte por una infección renal y tuvo que ser ingresado de urgencia en una clínica privada. La cuenta médica ascendió a $14,000 en menos de una semana, dinero que pagué de inmediato con la cuenta operativa del taller sin pedirle un solo centavo a nadie. Sin embargo, durante los días en que yo estaba metido en las fosas del taller sacando el trabajo retrasado para que las finanzas no se cayeran, Daniela y mi papá comenzaron a orquestar un plan en la habitación del hospital. Mi hermana, viendo que la salud del viejo empeoraba y temiendo quedarse sin su pensión de lujo, lo manipuló diciéndole que era urgente dejar todo protegido antes de que él falleciera. En la mente vacía y mal acostumbrada de Daniela, mi papá seguía siendo el dueño legal de todo el patrimonio. Ella asumía que, como mi papá siempre la había consentido, bastaba confirmar un testamento ante un abogado amigo suyo para que el taller, la bodega, las maquinarias y las cuentas bancarias pasaran a sus manos automáticamente. Un viernes por la tarde, fui al almacén del taller a verificar la llegada de un lote de refacciones de importación que nos surgía para reparar 3 autobuses de pasajeros. Mientras caminaba por el pasillo lateral detrás de las pilas de llantas de camión, escuché la voz chillona de Daniela hablando por teléfono en el patio trasero. Ella no sabía que yo estaba a unos metros. Sí, amiga, no sabes qué felicidad, ya hablé con el abogado de la familia, decía Daniela, soltando una risa llena de malicia mientras se revisaba el esmalte de las uñas. Mi papá ya firmó el testamento definitivo ante el notario. Me cede el 100% de las acciones del taller, la propiedad del terreno y la casa. En cuanto el viejo fallezca o quede incapacitado, voy a correr a Marcos a patadas. Lo voy a dejar como un simple mecánico pagado por comisión si es que se humilla a quedarse, y si no le parece, que se vaya a la calle a pedir limosna. Al fin y al cabo, el idiota no tiene hijos a quien dejarle nada. Todo ese patrimonio va a ser para mis niños y para mí. Me quedé parado a la sombra de las llantas durante un par de minutos. El aire frío de la tarde me pegó en la cara, pero no sentí coraje ni rabia. Sentí una lástima profunda, casi repulsión. 12 años de mi juventud, de mi cuerpo desgastado. De noches sin dormir y de privaciones personales para mantener a 2 parásitos que solo estaban esperando a que el viejo cerrara los ojos para despojarme de todo lo que levanté con mi esfuerzo. Subí a mi oficina, cerré la puerta con doble seguro, abrí la caja fuerte de pared y saqué la carpeta de piel negra con filos dorados. Revisé folio por folio, la escritura pública de compraventa, la cancelación de la hipoteca, el registro de la propiedad libre de gravamen a mi nombre, las patentes de la marca y las cuentas bancarias corporativas bajo mi única firma fiscal. Todo estaba perfecto. Impecable. Legalmente blindado. No dije una sola palabra. Dejé que el plan de ellos siguiera su curso. Dejé que Daniela gastara el poco dinero que le quedaba en contratar abogados para redactar un testamento inservible sobre bienes que ya no le pertenecían a mi papá desde hacía un lustro. Dejé que le presumiera a sus amigas de la alta sociedad que muy pronto se convertiría en la dueña absoluta de una de las empresas de mantenimiento industrial más prósperas de la zona. El lunes por la mañana, el sol de las 9 iluminaba de lleno los ventanales de mi oficina en el segundo piso. Abajo, el sonido de las pistolas neumáticas, el golpe metálico de las llaves inglesas y el rugido de los motores diésel retumbaban en el edificio como una máquina bien aceitada.
Yo estaba sentado en mi sillón de piel, revisando los balances de cierre de mes con una taza de café negro en la mano. De pronto, la puerta de madera de mi oficina se abrió de golpe, estrellándose ruidosamente contra la pared. Entró Daniela. Vestía un traje sastre blanco impecable, lentes de sol oscuros puestos sobre la cabeza como corona y traía en la mano un sobre amarillo grueso con sellos leguleyos. Detrás de ella venía mi papá, caminando despacio apoyado en su bastón de madera, con la barbilla levantada y la mirada dura de quien se siente el patriarca absoluto a punto de dictar sentencia final. Daniela caminó con pasos pesados y acelerados, rodeó mi escritorio y clavó las dos manos abiertas sobre la madera barnizada, haciendo vibrar mi taza de café. Buenos días, Marcos, dijo Daniela, con una sonrisa grotesca, desfigurada por una soberbia insoportable. Se te acabó el reinado en esta empresa. La miré despacio. Dejé la taza de café en su plato, me quité los lentes de lectura y me recosté tranquilamente en el sillón. ¿De qué estás hablando, Daniela? Estoy en medio de una revisión de inventarios. Tengo una reunión con la gerencia de la flota de autobuses en 15 minutos. A mí me importa un comino tu reunión y tu flota, soltó ella, sacando un fajo de hojas engrapadas del sobre amarillo y arrojándolas con desprecio sobre mis estados de cuenta. Vengo a informarte formalmente que papá acaba de firmar la cesión de derechos y el testamento definitivo ante abogado. Como yo soy la única que tiene una familia real y responsabilidades sagradas con mis hijos, papá decidió dejarme la totalidad del taller, la propiedad del terreno, la maquinaria y las cuentas bancarias a mí. Mi papá dio 2 pasos al frente, afianzando el bastón en el suelo, y me miró con una frialdad matemática. Así es, Marcos, intervino mi papá, con la voz grave y rasposa. Tú no necesitas este patrimonio. Has trabajado bien aquí, pero Daniela necesita asegurar el futuro de mis nietos. Tú estás solo en el mundo y no tienes a nadie a quien dejarle nada. Puedes quedarte trabajando como gerente de operaciones con un sueldo fijo que Daniela te va a asignar de buena fe, pero el mando, las acciones y la propiedad total de la empresa pasan a manos de tu hermana a partir de este minuto. Daniela se cruzó de brazos, sonriendo con una suficiencia asquerosa, esperando ver cómo mi cara se descomponía de terror. Estaba hambrienta de ver lágrimas en mis ojos, de escucharme rogarle a mi papá que no me hiciera esta injusticia después de 12 años de romperme la espalda por ellos. En lugar de eso, me solté a reír. Fue una risa profunda, limpia, rotunda, que retumbó en los techos altos de la oficina y llegó hasta el pasillo. Me reí con tanta fuerza que tuve que llevarme las manos al abdomen y limpiarme una lágrima de la mejilla. La sonrisa de Daniela empezó a agrietarse. Sus cejas se juntaron en un gesto de rabia y profunda confusión. ¿De qué demonios te ríes, idiota? Gritó ella, dando un puñetazo sobre la mesa que hizo saltar los bolígrafos. Te estoy diciendo que te quedaste en la calle. Aprende a respetar a tu padre y a la familia. Cesé de reírme. Abrí el cajón derecho de mi escritorio, saqué la carpeta de piel negra con sellos dorados y la lancé sin violencia hacia el regazo de mi hermana. Abre la carpeta, Daniela, dije, con un tono de voz tan helado, seco y clínico que mi papá dio un paso atrás por puro instinto. ¿Qué es esta porquería? Rezongó ella, tomando la carpeta con repugnancia. Abre la página 3. Lee el párrafo segundo y dime a nombre de quién está la propiedad del terreno, la maquinaria, las marcas registradas y las cuentas bancarias de este corporativo desde hace exactamente 5 años. Daniela abrió la carpeta con prisa. Pasó las primeras hojas de historial fiscal hasta llegar al documento con el sello holográfico del registro público de la propiedad y el notario número 4. Sus ojos negros empezaron a moverse frenéticamente de izquierda a derecha sobre las líneas oficiales. Su rostro blanco empezó a perder el color de un segundo a otro. Se puso pálida, luego de un tono grisáceo, como si le hubieran succionado la sangre del cuerpo. Las manos le empezaron a temblar tanto que las hojas de papel producían un chasquido áspero al agitarse entre sus dedos. No. No. Esto es imposible, esto no puede ser verdad, balbuceó Daniela, mirando a mi papá con los ojos fuera de sus órbitas y la boca entreabierta. Papá, ¿qué demonios es esto? Aquí dice que Marcos es el único propietario absoluto, que tú vendiste todo hace 5 años. Mi papá le arrebató la carpeta a Daniela con manos torpes y se pegó las hojas a los ojos para leerlas. Esto es una trampa. Es una falsificación. Gritó mi papá, mirando a su alrededor, desorientado y rojo de la ira. Yo soy Tomás Vargas. Este taller es mío. Yo puse la primera piedra. Este taller dejó de ser tuyo el día que venían los notificadores del juzgado a embargarte la casa para meterte a la cárcel por impuestos no pagados y te hincaste en esta misma oficina a suplicarme que te salvara, dije. Poniéndome de pie. Por primera vez en 12 años, dejé caer todo mi 1,80 m de estatura frente a ellos, dominando por completo el espacio de la oficina. Hace 5 años firmaste la compraventa definitiva ante notario para que yo asumiera los $80,000 de deuda que tú dejaste acumular por gastarte el dinero en alcohol, apuestas y en los caprichos de Daniela. Tú me engañaste, malagradecido. Chilló mi papá, alzando el bastón en el aire con rabia impotente. Y me dijiste que era un trámite temporal para que el banco liberara el crédito. Tengo los videos y los audios de la sesión notarial, papá, respondí, mirándolo fijamente sin un solo gramo de piedad. El notario te leyó el contrato 3 veces antes de que pusieras tu huella. Firmaste porque preferiste venderme el negocio a mí antes que terminar en una celda. Durante 5 años pagué cada centavo de esa deuda con mi trabajo diario. Pagué tus operaciones, tus diálisis, la escuela privada de los hijos de Daniela y sus viajes a la playa con el dinero que yo generé trabajando de lunes a domingo mientras ustedes gastaban sin control. Daniela se agarró la cabeza con ambas manos, cayendo de rodillas sobre la silla de visitas, rompiendo en un llanto histérico y completamente desordenado. No me puedes hacer esto, Marcos. Gritó ella, despeinándose el cabello y manchándose la cara de maquillaje. Tengo 2 hijos que mantener. Yo ya di el enganche para una casa nueva contando con las utilidades de este mes. Papá me prometió este negocio.
Papá no te podía prometer algo que no le pertenece desde hace media década, contesté, tomando la carpeta de piel negra y guardándola bajo llave en la caja fuerte de pared. Y tú no venías a pedir ayuda, Daniela. Venías a correr a la calle al hombre que te dio de comer a ti y a tus hijos durante 12 años porque según tú, no tengo familia y no tengo derechos. Caminé hacia la puerta de la oficina, la abrí de par en par y señalé el pasillo que daba a la salida del taller. Tienen exactamente 3 minutos para salir de mi propiedad, dije con voz serena y fría. Si en 3 minutos no están cruzando el portón de la calle, llamaré a la policía para que los retire por invasión de propiedad privada y cancelaré hoy mismo el seguro médico privado de mi papá y las tarjetas de crédito corporativas que traes en la bolsa, Daniela. Eres un monstruo sin alma. Me gritó Daniela, levantándose de la silla con el rostro deformado por las lágrimas. La familia no se trata así. Te vas a quedar solo toda tu vida por egoísta. La familia no se dedica a esperar que el hermano mayor se mate trabajando para robarle todo lo que construyó con su sangre, le respondí mirándola a los ojos. Salgan de mi empresa. Ahora. Mi papá intentó balbucear una última amenaza, pero al ver la firmeza helada e inamovible de mi mirada, agachó la cabeza, tomó a Daniela del brazo y salieron caminando a tropezones por el pasillo central. Bajo la mirada en silencio de los 20 mecánicos que ya se habían enterado de toda la verdad. Las consecuencias de esa mañana cayeron como un mazo de demolición sobre la vida de fantasía que mi hermana y mi papá habían mantado a mi costa. Esa misma tarde, cancelé todas las tarjetas adicionales corporativas que Daniela utilizaba para sus compras en centros comerciales. Mi abogado le envió una notificación judicial en la que se le prohibía formalmente pisar las instalaciones del taller bajo apercibimiento de arresto inmediato por despojo. Sin el dinero del taller para sostener sus lujos, la vida de Daniela se desmoronó en cuestión de semanas. Tuvo que vender su camioneta del año a precio de remate para liquidar las deudas de las tarjetas de crédito que había acumulado contando con la herencia. Sacó a sus 2 hijos de los colegios privados bilingües para inscribirlos en escuelas públicas de la zona y por primera vez en sus 30 años de vida, se vio obligada a buscar un trabajo de turno completo como vendedora por comisión en una tienda de departamentos, trabajando 10 horas diarias para poder pagar la renta de un departamento pequeño en la periferia de la ciudad. Mi papá intentó interponer una demanda por despojo fraudulento, pero 2 abogados distintos le cobraron la consulta únicamente para decirle la cruda verdad: la venta realizada hace 5 años era 100% legal, definitiva, pagada y totalmente inimpugnable. Al comprender que no tenía la menor oportunidad de sacarme un solo centavo por la vía legal, mi papá tuvo que regresar a vivir a la casa vieja del pueblo, sobreviviendo con la pensión básica que le otorga el gobierno. No le retiré la cobertura del seguro médico porque no soy un desalmado, pero corté de manera definitiva cualquier tipo de comunicación telefónica o visita personal con él. Hoy es viernes por la tarde. El sol se oculta sobre los portones de Corporativo de Mantenimiento Vargas. Abajo, en el patio central, se escucha el ruido seco de las cortinas metálicas cerrándose tras terminar la última jornada de la semana. Me siento en mi escritorio, tomo mi taza de café caliente y miro por los ventanales. El taller está limpio, ordenado, financieramente libre y lleno de contratos importantes para los próximos años. Por primera vez en 12 años, no siento sobre mis hombros el peso de las deudas ajenas ni el chantaje emocional de personas que solo me veían como un recurso explotable. Estoy solo en mi oficina, sí, pero es una soledad limpia, digna y ganada a pulso. La justicia tarde o temprano llega, y cuando lo hace, pone a cada persona exactamente en el lugar que se construyó con sus propias manos.